Continuamos con Saber y Sabor. Para los que recién se enganchan, estamos con el doctor Basilio Pertiné y con el doctor Gastón Lemois. Ambos son especialistas, uno es hematólogo y el otro es especialista oncológico también. Bueno, Bachi, vos empezaste, me acuerdo, viniste a este programa hace unos años y empezaste en el IMAC. Más de una vez me invitaste. Sí, es verdad. Gastón es debutante acá. Bueno, empezaste me acuerdo, con un par de habitaciones de aislamiento en el IMAC. Llegamos en otro programa a hablar del primer autotrasplante de médula, que era toda una novedad en Salta, porque todos los que necesitaban un autotrasplante o el otro trasplante que no es propio, tenían que ser derivados al centro del país, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo fue el avance de ese momento hasta ahora? Voy a ilustrarlo al público lo mejor que pueda. Sí, digamos, el proyecto nace, cuando yo me vine a vivir a Salta, las enfermedades hematológicas requieren de, como las quimioterapias, las leucemias, los linfomas, las quimioterapias te bajan las defensas, requiere de cierta infraestructura de habitaciones de aislamiento, enfermería muy entrenada, un buen banco de sangre, y todo eso no había. Entonces yo siempre tuve Perdón, te interrumpo. Sí. Todo lo que se trataba en Salta, en hospitales y sanatorios sin aislamiento especial, sí, se trataba... Ponían en serio riesgo, digamos, que está, claro, está con las defensas bajísimas. Por digamos, supuesto, ¿no? Y además se trataban, porque acá hubo hematólogos muy buenos, pero los casos más críticos se derivaban a Buenos Aires, o a un centro de mayor complejidad. Entonces, siempre tuve esa inquietud profesional de desarrollar algo acorde con los lugares donde yo me había formado. Entonces, para que te des una idea y hacerlo breve, en Capital y alrededores hay 24 centros de trasplante de médula ósea para una población entre Capital y provincia de ponerle 14 millones de habitantes. Y en el NOA, con las 6 provincias del NOA, con 5 millones de habitantes, no había ningún centro de trasplante. Entonces, había que derivar todo, lo más cerca era Rosario, Córdoba o Buenos Aires. Sí. Entonces, ese proyecto nació como inquietud para decir, bueno, no quiero que los pacientes se vayan más, no se tienen que ir a otros lugares. Con lo que significaba, digamos, para el enfermo y la familia, no, claro, en esas circunstancias, estar en otro lugar, ¿no? Un gasto enorme para la obra social también, porque era... No, y estar enfermo fuera de casa, digamos. Fuera de tu casa, exactamente. Entonces, bueno... con Fernando Saavedra, que fue el que siempre me dijo, yo quiero que cuando termine el sanatorio hagas el trasplante en el IMAC, así que él creyó mucho en el proyecto. Bueno, empezamos a trabajar con eso y en 2014 se inaugura la unidad de aislamiento, todavía no empezamos a hacer trasplante, y ahí empezamos a tratar pacientes con leucemias, con linfomas, quimioterapias de alta complejidad, entrenamos enfermeras, las mandamos a Buenos Aires, a Córdoba, ampliamos el banco de sangre, está la doctora Leighton, que es excelente. Entonces, bueno, fuimos creciendo y fuimos internando pacientes con enfermedades oncohematológicas, y en 2019 ya largamos el proyecto de trasplante, que nos apoyó mucho el CUCAI, y bueno, y ahí empezamos hicimos el primer trasplante, y la semana que viene vamos a hacer el número 40. Así que estamos... Y ahí en aquella oportunidad conocí a un médico que venía de Buenos Aires, que no sé si te sigue acompañando. El doctor Gustavo Milone, que lo conociste, que es mi socio, porque bueno, él fue jefe mío en Fundaleu, que es uno de los lugares donde yo me formé. Nos conocimos hace 25 años y por cuestiones geográficas, digamos, vivíamos lejos, nos veíamos en los congresos y teníamos un gran cariño, pero no trabajábamos juntos. Y bueno, él después, cuando empecé con este proyecto, como ama Salta, me dijo, yo te acompaño, y es un profesional que tiene 1.300 trasplantes hechos. Entonces, bueno, se vino acá, hubo un aporte importante, sí, se vino para acá, y realmente estamos muy contentos porque, bueno, hemos recibido pacientes, obviamente, de Salta, y también de Jujuy, que los familiares hacen 100 kilómetros, y bueno, pueden visitar a su hijo, a su hermano, y es mucho más cómodo no tener que viajar a centros en ciudades grandes, y además es un ahorro importantísimo. Era increíble pensar que, es decir, yo cuando vine a vivir a Salta dije, no quiero que la gente se tenga que ir de acá en nada, básicamente, te lo digo como médico y como paciente también, y como padre de hijos que se han operado acá, cirugías complejas. La gente no se tiene que ir, la tecnología en Salta tiene que existir para hacer todo lo que haya que hacer. Y bueno, Gastón ya te va a contar lo de él, pero también ha sido un crecimiento enorme. Y el tener el único centro de trasplante del noroeste argentino realmente es un orgullo
no solamente para mí como profesional, para Gustavo Milone, sino también para la provincia. Porque... Y haber hecho 40 autotrasplantes Sí. es impresionante. Sí, los trasplantes son de Estamos dos tipos, ¿no? El autólogo, que es el cuando trasplantas tu propia médula ósea, y el halogénico, que es de un donante, que es bastante más complicado porque obviamente las inmunidades del receptor y del donante pelean. Entonces hay rechazo. Es un tejido, entonces se puede rechazar. El autólogo nunca lo rechazás porque es tuyo, así que, pero bueno, hemos hecho halogénicos, nos ha ido muy bien, hemos hecho autólogos un montón. Y eso, digo, lo bueno que yo planteé en el comienzo de mi programa, de este programa, nuestro programa, ¿cuál es el porcentaje de éxito en los autotrasplantes? En el trasplante autólogo depende de la enfermedad, ¿no? La enfermedad número uno que necesita el trasplante y que se beneficia con el trasplante es la que se llama mieloma múltiple. Es una enfermedad que nace en la médula ósea y de a poco se va expandiendo y va rompiendo los huesos, ¿no? Y el mieloma es una enfermedad que prácticamente ha duplicado la expectativa de vida con el trasplante de médula ósea. Después el éxito también depende un poco del estado en el que llega el paciente. Porque nosotros hemos recibido pacientes derivados de localidades del interior de la provincia que no accedieron al diagnóstico en tiempo y forma y cuando llegan al trasplante por ahí ya están más deteriorados, está más avanzada la enfermedad. Así que es muy variable. La mortalidad de un trasplante autólogo es abajo del 3%. Bajísima. Sí, muy baja, muy baja. Así que bueno, porque uno nunca rechaza su propio tejido, pero yo siempre les digo a los pacientes, al trasplante no va el que quiere, sino el que llega bien, ¿no? Entonces es muy importante también el estado en el que te llega el paciente y cómo ha sido tratado previamente. Yo recibo como hematólogo derivación de otros hematólogos colegas, que afortunadamente los tratan muy bien, pero si el paciente viene de una localidad donde no hay hematólogo, a veces el diagnóstico se retrasa y el paciente llega más crítico. Totalmente. ¿Y en tu caso? Bueno, en nuestro caso, cuando llego acá en el 2007, llego detrás de un proyecto que buscaba comenzar a modernizar la radioterapia que se hacía en la provincia. Esa era una modernización que tenía más de una pata. Una era la pata tecnológica, otra era la capacidad de los médicos para realizar esos tratamientos más complejos y después había que capacitar al personal técnico y físico para poder llevar adelante esos tratamientos. Inicialmente era frustrante, era no poder hacer muchas cosas que uno era capaz de hacer y tenía que derivar a esos pacientes, porque cualquiera de estas patas que te mencioné estaban faltando. Después fuimos capacitando al personal, comenzamos a realizar primero tratamientos tridimensionales, el tratamiento dejaba de ser con campos cuadrados o rectangulares, ya podía individualizar estructuras para irradiar un tumor, protegiendo los tejidos sanos que estaban alrededor. Después empezamos a hacer tratamientos de intensidad modulada, que era tratar con diferentes espesores, pudiendo ser muy precisos. Y en este momento estamos haciendo radiocirugías, que eso es la capacidad de destruir un tejido que está en el medio de nuestro cuerpo, a veces inaccesible a la cirugía. Nos toca con tumores cerebrales, metástasis cerebrales, con tumores metastásicos que han hecho metástasis en otras partes del cuerpo. Cuando las metástasis están en un número pequeño, en general 5 o menos de 5, y en un tamaño no demasiado grande, no hay un límite de corte, pero en general tumores de menos de 5 centímetros los podemos tratar en 1 a 5 días con altas chances de poder hacer desaparecer esas lesiones. O sea, hemos pasado de tratamientos que hace 20 años, cuando comencé mi formación, nos demandaban 8 semanas, a hoy poder hacerlos en 1 semana, en un día, en 3 días. Al margen de eso, históricamente lo que se trataban con radioterapia, por ejemplo, estoy hablando de años atrás, sí, terminaban con grandes quemaduras, que a la vista, digamos, a las personas en la zona que habían recibido, realmente impresionante. ¿Eso se superó? Sí, sí. No quiere decir que no pueda haber hoy quemaduras. De hecho, la quemadura no depende solamente de la técnica, sino de la tolerancia del tejido de los pacientes. Y a veces la tolerancia es intrínseca y hay gente exquisitamente hipersensible a un tratamiento. Pero lo común es que eso no lo veamos, que si lo vemos sea durante un tiempo determinado y la mayoría de los pacientes se recuperan casi en la totalidad. El 1,5% de los pacientes que reciben radioterapia queda con esas que se llaman secuelas tardías, como puede ser una quemadura, una molestia al orinar, una molestia al defecar, pero en general, como te digo, antes esos números estaban más cerca del 15, 20, 25 y hasta 30% y hoy están en el 1,5%.
Somos Casi nada. muy capaces de individualizar los tejidos que tenemos que irradiar, protegiendo los tejidos sanos circundantes. Y a veces evitan, conozco un caso, por ejemplo, de un enfermo que tenía indicada cirugía, pero por su condición cardiológica no lo podían operar y solucionan su problema con Sí, el sistema, ¿no? muchas veces pasa que hay pacientes que el tratamiento ideal sería la cirugía, pero no es un paciente quirúrgico. Por su edad, por las enfermedades concurrentes que tiene, hay un riesgo anestésico inaceptable, entonces se buscan alternativas. Se empezó a considerar la radioterapia como una alternativa y en muchos casos terminó siendo un tratamiento incluso superior que la misma cirugía. Esto no es una general, pero hay casos en los que sí. Si uno comparara el mismo universo de pacientes no quirúrgicos y los operara, obviamente los mataría a todos. Estás teniendo un resultado similar en un grupo de pacientes que tendría que tener peor pronóstico. Por eso te digo que hoy estamos avanzando fenomenalmente. Me toca ser disertante la semana que viene en el Congreso Argentino, dar 4 charlas y me fascina darme cuenta que estoy dando todas resultados de trabajos positivos, resultados de trabajo que están mostrando que hoy estamos curando cosas que antes no podíamos ni soñar con curar. Bueno, y gracias a lo que ustedes están contando, los salteños tienen toda la posibilidad de quedarse en Salta con esto. Es que es como yo te decía, yo veo, cuando hablo con Gastón y lo escucho a Gastón, yo veo un gran paralelismo entre lo que me pasó a mí y lo que le pasó a él, ¿no? Sí. Gracias a Dios enganchamos la medicina del siglo XXI, en la era donde estás interconectado con todo el mundo, entonces podés capacitarte, educarte. Incluso durante la pandemia teníamos congresos por Zoom, que igual te seguías capacitando. Y hoy Gastón también, cuando vino acá, agarró una tecnología ya más obsoleta. A mí me pasaba que no había una unidad de trasplante y tenemos que decirlo, tuvimos ayuda de muchísima gente, no es mérito nuestro solamente, sino también hubo mucha gente, incluso funcionarios públicos que también nos ayudaron y les interesó el tema, y gente que vos sabés que quiere mucho a Salta igual que nosotros. Entonces, pero hoy por hoy no puede no haber en Salta esta tecnología, tanto de radioterapia avanzada como del trasplante de médula ósea, como de otras cosas, ¿no? Y gracias a Dios la tenemos. Claro. ¿Cómo creciste con el tema, digamos, de las habitaciones o los lugares de aislamiento? Nosotros empezamos... ¿Crecieron con eso? Cuando Fernando Saavedra me llama para hacer la unidad de trasplante, yo le dije que necesitaba 3 habitaciones de aislamiento. Las habitaciones tienen un filtro especial de aire que se fabrica en Buenos Aires, que se llama filtro EPA. Entonces yo le dije que necesitaba 3 habitaciones para empezar. Ahí empezamos, como te conté antes, a tratar pacientes con leucemias, con linfomas, y después cuando empezamos el trasplante también teníamos esas 3 habitaciones disponibles. Y después nos fuimos ampliando y Fernando Saavedra decide que en un piso más abajo hay un sector donde se transformó con boxes de aislamiento también, que tenemos 6 boxes, cada box tiene su filtro de aire también, entonces tenemos, además yo empecé solo y ahora estoy trabajando con 2 médicos hematólogos, que son la doctora Lobo y el doctor Ávila, que se han incorporado al equipo, que son gente que tiene mucha fuerza, Aparte muchas Gustavo, ganas. Aparte de Gustavo viaja para los trasplantes específicamente, estuvo incluso en los peores momentos de la pandemia, vino acá, hizo los trasplantes, él tenía la posibilidad de viajar porque era médico y vino en todos los trasplantes. Y ahora estoy incorporando 2 hematólogos muy bien formados al equipo, que tienen muchas ganas de trabajar, así que tenemos un sector nuevo y esperamos llenarlo, digamos, con este tipo de pacientes y poder seguir trabajando en bienestar de Salta, ¿no?